La criptografía es la ciencia de proteger la información transformándola en un formato seguro, mediante el uso de algoritmos matemáticos para codificar y decodificar datos, impidiendo el acceso no autorizado o alteraciones durante el almacenamiento y la transmisión. Los dos principales métodos de cifrado son el simétrico y el asimétrico. Estos métodos de cifrado incluyen dos elementos fundamentales. Un algoritmo. El algoritmo realiza cálculos matemáticos sobre los datos. El algoritmo es siempre el mismo. Una clave. La clave es un número que proporciona variabilidad para el cifrado. Se mantiene privada y o se cambia con frecuencia. El cifrado simétrico, también llamado cifrado de clave de sesión o cifrado de clave secreta, utiliza la misma clave para cifrar y descifrar datos. Esta clave debe mantenerse en secreto y compartirse solo entre las partes involucradas en la comunicación. Si se comparte una copia de la clave simétrica, cualquiera que tenga la clave también podrá cifrar y descifrar datos, igual que cuando se comparten copias de las llaves de una puerta. Cualquiera con una copia puede abrir y echar candado. La mayoría de los conjuntos de cifrado de algoritmos simétricos utilizan un cifrado de bloque o un cifrado de flujo. Su diferencia está en la forma en que dividen los datos al momento de cifrar. Un cifrado de bloque cifra los datos en bloques de tamaño específico, como bloques de 64 bits o bloques de 128 bits. El cifrado de bloque divide archivos o mensajes grandes en estos bloques y luego cifra cada bloque individual por separado. Los cifrados de bloques son más eficientes cuando se conoce el tamaño de los datos, como cuando se cifra un archivo o un campo de bases de datos de tamaño específico. Por otra parte, un cifrado de flujo cifra los datos como un flujo de bits o bytes en lugar de dividirlos en bloques. En general, este modelo de cifrado es más eficiente que el cifrado de bloque cuando se desconoce el tamaño de los datos o cuando los datos se envían en un flujo continuo, como cuando se transmite audio y vídeo por una red. Veamos ahora el modelo de criptografía asimétrica. La criptografía de clave pública, también conocida como criptografía asimétrica, es un tipo de cifrado que utiliza un par de claves, una clave pública y una clave privada. Estas claves están relacionadas matemáticamente pero no son idénticas. En esta imagen se puede ver un ejemplo de cómo es una clave asimétrica en la vida real. En este caso, una clave RSA de solo 1024 bits. Las claves criptográficas son más seguras que las contraseñas debido a su longitud, entropía y el modo en que se gestionan y utilizan. Las contraseñas, aunque todavía son comunes para la autenticación de usuarios, tienen limitaciones en términos de seguridad y usabilidad. Por estas razones, en entornos donde la seguridad es crítica, como en la encriptación de datos, las claves criptográficas son preferidas. Estos son los puntos clave a tener en cuenta respecto al uso de las dos claves. Si la clave privada encripta información, solo en la clave pública correspondiente puede desencriptar esa información. Las claves privadas siempre se mantienen privadas y nunca se comparten. Si la clave pública encripta información, solo la clave privada correspondiente puede desencriptar esa información. Las claves públicas se comparten sin restricciones, normalmente incorporándolas a un certificado digital compartido. Aquí podemos ver de forma gráfica el uso de criptografía asimétrica, en donde Bob cifra un documento y lo envía a su jefe. En este caso, el computador de Bob usa la clave pública del destinatario para cifrar el documento. Con esto se asegura que solo el poseedor de la clave privada correspondiente a esta clave pública pueda desencriptar el mensaje. Si Bob, en lugar de estar encriptando un texto, estuviera enviando un email seguro, utilizaría su clave privada para firmar. De esta forma, él podría certificar que es él y no otra persona quien está enviando el email. Y su jefe, al usar la clave pública de Bob para descifrar el mensaje, puede comprobar que el remitente es legítimo y no alguien más fingiendo ser Bob. De esta forma es que la criptografía asimétrica es fundamental en el proceso de no repudio, en el que las partes no pueden negar las acciones realizadas.
Aunque el cifrado asimétrico es bastante bueno, también requiere una cantidad significativa de potencia de procesamiento informático para cifrar y descifrar datos. Por este motivo, la mayoría de los protocolos criptográficos actuales incorporan la criptografía simétrica como mecanismo de cifrado durante la transmisión de datos y solo utilizan el cifrado asimétrico para el intercambio seguro de claves. Si este vídeo te ha sido de utilidad, te invito a dejar un comentario. También puedes darle un pulgar arriba o suscribirte al canal si aún no lo has hecho.